Perfecto, me confirman que me están escuchando, que el sonido está muy bien. Vamos a iniciar nuestra webinar de salud el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la fibra y los efectos que tienen en la salud para nuestro cuerpo, la importancia del consumo de fibra y qué es lo que pasa cuando consumimos fibra y por qué hacemos tanto énfasis las personas que nos dedicamos a la salud, a que las personas tengan una dieta alta en fibra. Bueno, todos hemos escuchado que debemos consumir más fibra todos los días de la alimentación, pero ¿cuál es la manera de obtener la suficiente fibra y qué hace exactamente los alimentos ricos en fibra? Me imagino que son unas de las preguntas que ustedes están planteando o se han planteado cuando han escuchado la recomendación del consumo de fibra. ¿Cuál es la dieta más rica en fibra? ¿Cuáles son los alimentos? ¿Cómo hago para consumir más fibra? Muchas personas saben que los alimentos fibrosos son importantes para la pérdida de peso, lo hemos escuchado quizás, y para mantener también la salud del corazón. La mayoría de las personas en la actualidad aún no consiguen llevar una dieta con la suficiente cantidad de fibra que se requiere. Lo ideal o la recomendación en adultos, tanto en hombres como mujeres, es aproximadamente de 25 a 30 gramos de fibra al día. Pero imagínense que las personas en la actualidad obtenemos entre 15 o menos gramos al día. O sea, es que estamos casi consumiendo la mitad del requerimiento que necesitamos en el día. ¿Por qué necesitamos una dieta alta en fibra? Fue una de las preguntas que les dije que nos íbamos a plantear al inicio. ¿Qué es exactamente la fibra? Hablamos de fibra soluble, de fibra insoluble, pero ¿qué es la fibra? La fibra es una parte de la estructura de las plantas que incluyen celulosa, lignina y pectina. Esas son las fibras que se encuentran en las plantas, el nombre de la estructura como tal. La fibra no contiene calorías, esto es importante tenerlo en cuenta, ya que esencialmente no puede ser digerida por nosotros. Nosotros no podemos digerirla, aunque se encuentra en alimentos con carbohidratos, por ejemplo, en los cereales integrales, en las frutas, en los vegetales, en las nueces, no aporta ni carbohidratos ni calorías a la dieta. Debido a la estructura que tiene y a la incapacidad que tenemos nosotros para poderla absorber, la fibra pasa a través del sistema digestivo y no se absorbe. Nuestras enzimas no le hacen nada. Y eso hace que la fibra tenga la capacidad de barrer toxinas, desechos, grasas, partículas de colesterol del intestino. Y en este proceso nos puede ayudar a mejorar muchos aspectos, por ejemplo, la salud del corazón, nos hace sentir más satisfechos y también, lógicamente, nos ayuda con la parte digestiva y con el proceso de desintoxicación de nuestro cuerpo. Entonces acá les quise traer la imagen de la fibra como tal. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la célula vegetal, la pared celular, que está compuesta por fibrillas de celulosa. Esa es la célula vegetal, es muy diferente pues en muchos aspectos a las células de nosotros, a las células de las personas. La pared celular de las células de las plantas está compuesta por esas fibrillas celulares, por esas fibrillas de celulosa. Esa fibrilla está compuesta por microfibrillas de celulosa que viene siendo la fibra. ¿Se acuerdan que les dije que estaba la celulosa, la pectina, la lignina? Acá podemos ver la celulosa y miren la estructura abajo, pues no es necesario que nos la aprendamos ni nada por el estilo, pero sí es para que tengamos una referencia cuando hablamos de fibra, qué es la fibra. Y ahí podemos ver la molécula de celulosa, que es un polímero de varias glucosas enlazadas por enlace beta 1,4. Esa es la fibra y esa es la fibra que contienen los alimentos que consumimos. Por ende, sabemos que la fibra viene ¿de dónde? De origen vegetal. O sea, lo único que aportan fibra es todo lo que viene de origen vegetal, sean plantas, granos, frutas, verduras. Ahí es donde podemos encontrar la fibra y esto es importante que lo tengan en cuenta porque más adelante voy a hacerles una pregunta al respecto.
Hay dos tipos diferentes de fibra, que me imagino que también lo habrán escuchado y vamos a especificar qué son. Tenemos la fibra insoluble y la fibra soluble. Necesitamos de los dos. Ambos tipos de fibra los necesitamos para nuestra salud. Están presentes casi en todos los alimentos integrales que son carbohidratos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos, entre la fibra soluble y la fibra insoluble? Acá tenemos, la fibra soluble ralentiza la digestión, atrae agua y forma una sustancia que parece un gel una vez que lo consumimos. Este tipo de fibra, la fibra soluble, se encuentra en alimentos como la avena, el salvado de avena, las nueces, las semillas de linaza, los frijoles, las lentejas, las arvejas, algunas frutas y verduras como los frutos rojos, las zanahorias y el psyllium. La fibra soluble es el tipo que ayuda a perder peso. ¿Por qué? Porque hace que sea más lento el proceso de vaciado del estómago y esto nos lleva a que nos sintamos llenos y satisfechos por más tiempo después de comer. Entonces, cuando tenemos una alimentación alta en fibra, no vamos a tener hambre a la hora y a las 2 horas como generalmente le pasa a las personas que son muy ansiosas, terminan comiendo más calorías y pues por ende terminan subiendo de peso. La fibra insoluble, que es el otro tipo de fibra, ¿qué hace? Esta es la que acelera la digestión mediante la adición de volumen a las heces, a la materia fecal. Entonces, la insoluble lo que hace es aumentar el tamaño de las heces y esto nos ayuda lógicamente a aliviar problemas de estreñimiento. La fibra insoluble se encuentra en muchos granos integrales. Tenemos el arroz integral, la cebada, la mayoría de los vegetales, incluidos los vegetales de raíz, el brócoli, pepino, zanahoria, las judías o la habichuela y el calabacín. Ahí tenemos entonces fuentes generalmente de fibra insoluble. Son algunos vegetales, como les decía, pero generalmente más todos los alimentos que son integrales, los granos integrales nos dan este tipo de fibra insoluble. Lo ideal es que consumamos las dos. Esto era lo que les quería mostrar, que mientras estaba preparando la presentación para el día de hoy, me encontré con esto, este cuadro que quería que ustedes vieran, analizaran y me contaran. Acá tenemos contenido de fibra de diferentes alimentos por 100 gramos. Tenemos entonces verduras y hortalizas, espinacas, guisantes, que son las arvejas, zanahorias, la habichuela, cebolla, la papa. En frutas tenemos frutos rojos, banano, manzana, naranja, kiwi. En granos, las habas, las arvejas, los garbanzos, las lentejas, el frijol son fuente de fibra. En frutos secos, higos, ciruelas, almendras, avellanas, dátiles, nueces. Pero miren, en el centro hay algo que dice cereales y derivados. Abajo ponen el pan de trigo y la harina de trigo, pero arriba ponen marcas. All Bran Plus 27 gramos, All Bran Crujiente 13 gramos de fibra, All Bran Choco 10 gramos de fibra, bizcochito con fruta y fibra 9 gramos de fibra y los ponen resaltados para hacernos creer pues, hacernos caer en cuenta la cantidad de fibra tan grande que te da que no te dan el resto de los alimentos. Entonces, acá quiero que ustedes me digan si es cierto, si no es cierto o qué opinión tienen respecto a esta tabla. Quedo atenta entonces a sus comentarios.
Bueno, todavía no me ha llegado el primer comentario o la primera observación de la tabla. Cuéntenme lo que sea, lo que se les venga a la mente, lo que si ustedes ven esta tabla, están en internet buscando, por ejemplo, fibra en alimentos y les aparece esta tabla, ¿ustedes qué piensan, qué creen, qué aconsejan? Lo que, lo que ustedes crean, acá no hay respuesta buena ni respuesta mala, vamos es a desmitificar cosas. Bueno, entonces comenzamos, ya me llegó el primer comentario. Bueno, Julio Dávila nos dice, parece que es idea comercializadora. Emérita Hernández nos dice, pienso que si la fibra que aporta el Olbran sale extremadamente costosa, pues una cajita se acabaría en 3 días si consumiéramos lo que ellos proponen. Bueno, esa es una idea muy importante, Emérita. Julio me dice, me refiero a las cajas de cereales y derivados. Es cierto, totalmente de acuerdo, Julio. Sí, sí te había entendido la primera idea, que es una gráfica muy marketinera. Diana me dice, buenos días, poca cantidad de fibra, publicidad engañosa. ¿Cierto? Clemencia me dice, no son fibras, son alimentos que le han procesado, sacado la fibra y tienen colorantes, azúcares y componentes químicos. Clemencia, totalmente de acuerdo. Es muy cierto. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Ahorita este tema que acaba de tocar Clemencia lo vamos a ver ahorita más adelante. Ana Cecilia nos dice, buenos días, son mejores las verduras y legumbres que los All Brand. Bueno, perfecto, esos eran los comentarios que quería. Están súper pilos, súper pendientes y están muy empapados del tema. Me llegan más. Julio Dávila me dice, las demás columnas merecen nuestra atención exactamente. Y ellos lo que tratan es de resaltar lo del alimento procesado y minimizar la cantidad de fibra que te dan los alimentos, queriendo decir que ellos llevan una ventaja grandísima respecto a los alimentos. Nivia Chamorro nos dice, la mejor fibra es la natural y más económica. Elizabeth Benavides nos dice, buen día, es preferible alimentos naturales sin químicos. Maravilloso. Bueno, entonces Tenían toda la razón, toda la razón. Esto no tiene lógica alguna, esta comparación que están haciendo. Primero, como ustedes decían, son alimentos procesados, alimentos a los cuales quizás se le ha quitado gran parte de la fibra en el proceso de transformación y lo que hacen es añadir fibras artificiales. Eso como primer punto. Segundo, si vemos arriba, dice contenido de fibra en diferentes alimentos por 100 gramos. Es fácil comerte, por ejemplo, 100 gramos de banano, 100 gramos de manzana, 100 gramos de naranja, pero si yo me consumo 100 gramos de cereal, me estoy consumiendo una cantidad grandísima de calorías, de azúcar, de químicos, de aditivos, de conservantes que no pasa si yo me consumo 100 gramos de lentejas o 100 gramos de frijol, por ejemplo. Esto es importante porque arriba dice por 100 gramos. Si ustedes voltean el Olbran, si alguno lo tiene en su casa o ha visto la etiqueta, la porción del Olbran aproximadamente es de 30 gramos. O sea que tocaría al día comernos 3 porciones de Olbran para poder alcanzar la cantidad tan grande de fibra que ellos dicen ahí. Entonces son muchas cosas de manipulación que tenemos en los medios, en internet, en redes sociales, que nos tienden a confundir muchísimo. ¿M? Ustedes ya tienen unos conocimientos de base, ya pues hemos hablado mucho de temas de alimentación, de hábitos,
pero hay muchas personas que no tienen este conocimiento técnico, no tienen estas bases científicas y pues lógicamente si buscan fuentes de fibra y ven una tabla de esta, pues lógicamente van a ver que el All Bran es una opción grandísima y maravillosa para obtener fibra de forma saludable, por decirlo de alguna manera, donde sabemos que no hay nada más saludable que una alimentación sana, incluir frutas, verduras, granos, frutos secos, que no solamente te están aportando fibra, ahí nada más estamos hablando de fibra. El resto de alimentos te dan vitaminas, minerales, antioxidantes, proteínas, grasas buenas, por ejemplo en el caso de los frutos secos. Las legumbres también te dan proteína. Las verduras y las frutas son altísimas en antioxidantes. Entonces, descartada totalmente esta publicidad que nos hacen creer. Tengo un último comentario de Consuelo Gutiérrez que nos dice, nada como lo natural, igual si consumes de los otros tipos de alimentos, de las otras columnas, conseguirás la fibra necesaria. Así es, Consuelo. Lo ideal es, como les decía al inicio, tratar de que las personas consigan esos 25-30 gramos de fibra al día y ya vamos a ver por qué es importante pues esta cantidad de fibra en la alimentación. Los alimentos con fibra que debemos evitar. Entonces aquí hablábamos, creo que algo que de lo que comentaba Consuelo. No todas las fibras se crean iguales, por lo que los tipos que se ven enriquecidos, por ejemplo, los alimentos procesados, no son ideales para obtener fibra suficiente. Sabiendo que el público o que las personas buscamos alimentos con fibra porque sabemos que es bueno, porque el médico nos dijo, porque la nutricionista nos dijo, porque leímos en internet, los fabricantes, las empresas, las comercializadoras de alimentos procesados se esfuerzan por ponerle fibra a los alimentos que naturalmente no tienen fibra. Por ejemplo, al yogur, a los granos refinados o cereales refinados, como ya vimos al Olbran, a edulcorantes, a barras de proteína. Estos son alimentos que naturalmente no tienen fibra. Ya vimos de dónde viene la fibra natural. Entonces, ellos buscan la forma de llamar la atención de las personas que quieren cuidarse poniendo algún tipo de fibra en este tipo de alimentos procesados. También hay algunos suplementos de fibra disponibles en el mercado y ojo que ahí debemos tener cuidado que no tienen fibra natural, sino fibras artificiales que no son lógicamente bien digeridas y carecen de nutrientes que te pueden proporcionar los alimentos naturales que vienen con fibra. Algunos ingredientes de suplementos de fibra para evitar, o sea que son artificiales, contienen metilcelulosa, que es celulosa sintética, no es de las plantas, policarbofilo de calcio y dextrina de trigo. Estos son algún tipo de fibra artificial que usan algunas marcas o de suplementos o de alimentos para decir que el eh, producto que están comercializando viene alto en fibra y te va a ayudar a la salud, pero estamos poniendo en nuestro cuerpo un componente químico más que no va a traer beneficio a la salud como tal. Estos son los alimentos con fibra que debemos evitar. El título es raro, suena raro, porque se supone que la fibra es buena, pero estamos haciendo referencia a esta fibra que han creado sintéticamente para seguirnos engañando con más publicidad, como pudimos ver en la diapositiva anterior. Vamos a hablar entonces ahora sí de por qué la fibra es tan importante, por qué el beneficio de la fibra para la salud. Primero, ayuda a la digestión y eliminación, que es uno de los beneficios más grandes que tiene para nuestro cuerpo. Ambos tipos de fibra tienen su papel en la digestión. La insoluble es especialmente importante para darle volumen a las heces. Lógicamente ayuda en el proceso de defecación. Y perdón, aquí me equivoqué. Y la soluble, hablamos primero de la insoluble, la soluble ayuda a acelerar el tiempo que tarda en pasar rápidamente a través del tracto digestivo. No, perdón, aquí sí estamos hablando de la insoluble. La insoluble es la que te da volumen a las heces y también ayuda a acelerar el tiempo, haciéndole a que
la materia fecal tenga mucho más volumen, esto hace que las paredes de tu colon se distiendan. ¿Se recuerdan que hablábamos de peristalsis o de movimiento peristáltico? Esto hace que, lógicamente, el tiempo sea mucho más rápido, el tiempo de tránsito, y nos ayuda a evitar el estreñimiento, la hinchazón y la indigestión. Ahí hablamos de la fibra insoluble. Y la soluble, que como son tan parecidos los nombres, la soluble absorbe el agua y se convierte en un gel que es viscoso y es fermentado por las bacterias en el tracto digestivo, lo que nos ayuda a mejorar digestión y a barrer una cantidad de toxinas, colesterol, desechos, azúcar. Algo importante para tener acá en cuenta es que la fibra necesita absorber agua para tener este efecto. Si no consumimos agua en el momento que estamos consumiendo, eh, ¿me escuchan bien? ¿Me dicen que se fue el sonido? ¿Me están escuchando bien en este momento? Perfecto. Bien. Si no se consume agua en el momento que estamos consumiendo fibra, uno, no va a tener el efecto que tiene de barrer, de limpiar, de agrandar para poder evacuar mejor. Y segundo, importantísimo, vamos a tener quizás un efecto contrario. Importante para las personas que empiezan a comer fibra, a consumir fibra, que no lo hacían habitualmente, que se hidraten, porque si no van a tener un estreñimiento aún peor que puede llevar a una obstrucción intestinal porque la fibra se queda ahí en nuestro intestino. Necesitamos que se mueva, que se hinche con el agua. Importante es consumo de agua al consumir fibra. Entonces tenemos ya el primer beneficio. Segundo, nos ayuda a prevenir enfermedades del corazón. Como ya les he recalcado muchísimas veces en las webinar que hablamos de salud, enfermedad cardiovascular número uno de mortalidad en Colombia y en el mundo. La investigación nos dice que existe una asociación inversa, ya les digo qué es esto, entre la ingesta de fibra insoluble y la presión arterial, los niveles de colesterol y los triglicéridos. ¿Qué quiere decir esta relación inversa? Que entre más consumo fibra, menos probabilidad tengo de sufrir de hipertensión, de colesterol y de triglicéridos. Además, las fibras solubles también ayudan a reducir el colesterol LDL, que es el que se conoce como el colesterol malo, al interferir con la absorción del colesterol de la dieta. Recuerden que la soluble es la que forma este gel que ayuda a absorber toxinas y también grasa y colesterol. Según los estudios, cuanto mayor es la dieta en fibra, es menos probable que la persona experimente hipertensión, factores de riesgo de enfermedad cardíaca y síndrome metabólico. Entonces miren que con un cambio de estilo de vida podemos prevenir muchas enfermedades y podemos mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas. Tercero, te hace sentir satisfecho, lo que ayuda con la pérdida de peso. La evidencia de los estudios epidemiológicos, o sea que son muchos y involucran a mucha población, respaldan que una dieta alta en fibra ayuda a prevenir la obesidad. El consumo de fibra, también como hablábamos en la diapositiva anterior, está inversamente relacionado con el peso corporal y la grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor consumo de fibra, menos peso y menos grasa. Esta es la relación inversa. ¿Mm? Si el objetivo es reducir el peso, la fibra nos puede ayudar, ya que nos hace sentir más llenos, más satisfechos después de consumir. La mayoría de los resultados de los estudios que se han hecho muestran que la adición de una dieta alta en fibra disminuye la ingesta de alimentos en general. O sea, ayuda a calmar la ansiedad de estar comiendo a cada momento. Lógicamente, esto te ayuda a disminuir la cantidad de calorías que consumimos y te va a ayudar o a mantener un peso saludable o a bajar de peso y a bajar grasa si estamos en sobrepeso
o en obesidad. Perfecto, entonces generalmente uno lo consume siempre para ayudar a la digestión, pero son muchos más los beneficios que te da para la salud. Previene enfermedades del tracto digestivo. Una dieta alta en fibra, si consumimos buena fibra, nos ayuda a prevenir enfermedades como diverticulitis, el cáncer de colon y enfermedad inflamatoria intestinal. La diverticulitis es esta enfermedad en la que se crean como unas bolsitas en el colon, en el tracto gastrointestinal, y te pueden llevar a diarrea, mala absorción, dolor, inflamación. El cáncer de colon, pues ya lo conocemos, y enfermedades inflamatorias intestinales. ¿A qué se debe esto? A que la fibra es prebiótica. ¿Qué quiere decir esto? Nos ayuda a mejorar nuestra propia flora intestinal, nos ayuda a mejorar también la función inmune y mantiene lógicamente la salud del intestino, del colon, y nos ayuda a eliminar todos los desechos dañinos que podamos que, por ejemplo, consumimos en la alimentación o los mismos desechos que nuestro cuerpo fabrica. Una dieta alta en fibra, como les decía, no solamente nos puede ayudar en enfermedades digestivas, sino a enfermedades del corazón también. Los cambios en la microflora intestinal que ocurren con el consumo de fibra prebiótica pueden aumentar el sistema inmune de nuestro cuerpo y así también mejorar la respuesta que tenemos a ácidos o a bacterias o a cuerpos extraños que estén alojados en nuestro cuerpo. En la actualidad se está estudiando mucho, hay muchos estudios de la importancia que tiene la flora intestinal, nuestra microflora y todas las enfermedades. La relacionan con diabetes, la relacionan con la obesidad, con la hipertensión, con el sistema inmune. Se están dando cuenta que todas estas bacterias, que todos estos millones de bacterias que tenemos en el cuerpo benéficas, que son nuestras bacterias, tienen mucho que ver con la salud de las personas. Entonces, ¿qué debemos tratar de hacer? Pues mantener nuestra flora de la mejor manera. Y acá tenemos una de las estrategias para que nuestra flora esté en buenas condiciones y es consumir fibra de tipo soluble e insoluble, generalmente la fibra de tipo soluble. Ahora vamos a entrar en materia y vamos a hablar de la fibra que tenemos en este momento, nuestra fibra, para ayudar a todas las personas, para poder obtener todos estos beneficios de los cuales hablábamos y es el psyllium. El psyllium tiene un componente muy grande que es el mucílago. La concentración es entre el 10 y el 30%. Se encuentra principalmente en la cáscara de la semilla. Si ustedes se dan cuenta, el psyllium, nuestro psyllium, viene a base de cáscara de psyllium porque ahí es donde encontramos el mucílago, que es la fuente principal de fibra que tenemos. Este mucílago es completamente natural, lógicamente viene pues del psyllium, que es una planta, y es un polisacárido derivado del ácido aldobiurónico. Dichos activos habilitan a las semillas del psyllium a actuar como un agente abultante hidrofílico. ¿Qué quiere decir hidrofílico? Que atrae el agua, que le gusta, que le encanta el agua. Esto quiere decir que esta hierba mucilaginosa absorbe, el que sea hidrofílico, quiere decir que absorbe mucha agua y puede aumentar el tamaño en presencia del agua de 8 a 14 veces. Y ahí lo podemos ver en la imagen. No sé si de pronto alguien ha hecho el experimento antes de consumírselo, pues porque ya si lo consumimos eso pasas por dentro del cuerpo, pero si lo dejamos afuera y ponemos la cucharada o la cucharadita de psyllium en agua, esto es lo que vamos a obtener, este gel que ustedes ven ahí en la imagen. Esta propiedad de formar este gel es la que ha sido aprovechada en diversas fórmulas para ayuda dietética a fin de ayudar a las personas a darles llenura, saciedad y permitir un mejor control del peso. Es por esto que las personas sienten el estómago más lleno, con más sensación de llenura, y los
evita que estén picando todo el tiempo y comiendo calorías de más y así pueden controlar el peso. En un estudio realizado, el psyllium, o también se conoce como la sagaratona, demostró una importante ayuda en el control del peso. Entonces, miren que no solamente se lo vamos a recomendar a las personas que tengan problemas de estreñimiento, problemas de digestión, colon irritable, sino que también para aquellas personas que están buscando perder peso, es una estrategia que los estudios y la evidencia nos muestran que funciona. La cantidad de líquido presente a la hora de consumir este tipo de salvado determina el efecto en la mejoría de los casos de diarrea o estreñimiento. Recuerden que les hablaba que el agua es un factor supremamente importante para que la fibra funcione. Si no consumimos agua, pues no funciona. Pero en el caso del psyllium pasa algo bien interesante y es que dependiendo de la cantidad que consumamos de agua, puede tener un efecto laxante, o sea que nos ayuda a eliminar, o astringente, que quiere decir que nos ayuda a retener. Si tomamos las cápsulas o la cucharada, el psyllium, con 6 vasos de agua mínimo o más, vamos a tener un efecto laxante porque él se va a hidratar y nos va a ayudar a eliminar. ¿Mm? Va a hacer que se vuelva mucho más grande, va a tener las paredes del intestino fuerza y va a haber un movimiento peristáltico. Esta peristalsis, que es el movimiento del intestino, se va a incentivar y obviamente esto va a aumentar la frecuencia de defecación. El contrario para las personas que sufran de diarrea es que consumimos el psyllium en el momento que está el episodio de diarrea, se consume el psyllium con una cantidad pequeña de agua, solamente para disolverlo y consumirlo. Y como hay una gran cantidad de agua en nuestro intestino, pues porque la diarrea es esa, cuando se presenta un cambio de concentraciones en el intestino y esto atrae mucha agua y ahí se presenta la diarrea, necesitamos que el psyllium llegue al intestino y atrape esta cantidad de agua que hay, vuelva a nuestras heces, nuestra materia fecal más dura, más compacta y nos ayude a reducir la frecuencia de evacuación y también a darle una textura más dura a nuestras heces. Y ahí es que nos puede ayudar en este proceso de la diarrea. Importante que el psyllium tenga este beneficio tanto de ayudarnos a controlar el estreñimiento como la diarrea para las personas que sufren de síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable, que ahorita es muy frecuente porque se pasa por estos dos estadios. Las personas que sufren de colon irritable sufren de episodios de estreñimiento y episodios de diarrea. Entonces, cuando estemos pasando, cursando por este tipo de etapas, sabemos cómo el psyllium nos puede ayudar a contrarrestar estos dos síntomas y adicional también a mejorar la flora para que mejoremos en gran cantidad el síndrome de intestino irritable. De acuerdo a otros estudios que se han realizado, se entiende que la zaragatona, el psyllium, también nos ayuda a recuperarnos de las hemorroides. Una prueba clínica en 393 pacientes con hemorroides comprobó que el tratamiento con el psyllium funciona. Miren que es un seguimiento largo porque estamos hablando de cambios de estilo de vida. En 5 años de seguimiento, el 44% de los pacientes, o sea, casi la mitad, es muy grande la cifra, el resultado, se curaron sin necesidad de cirugía. Normalmente, en un periodo entre las 4 y las 8 semanas ya sentían mejoría y de ahí lo siguieron consumiendo para mantener los niveles de fibra y a los 5 años llegaron a sentir mejoría total el 50% de las personas. Miren que también necesitamos un periodo mínimo de 1 mes o 2 meses para empezar a notar cambios, porque no estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de un cambio de estilo de vida. O sea que el consumirme el psyllium hoy y después consumirlo entre 15 días o tomármelo solo una semana, pues seguramente mi cuerpo aún no va a experimentar estos cambios beneficiosos
que tenemos para el organismo. También en otro estudio, el salvado de psyllium, que el salvado de psyllium es la cascarita, protegió animales experimentales en los daños intestinales que se les causaron a propósito con tóxicos. Se les dieron alimentos con gran cantidad de tóxicos para causarles daño. Pero se dieron cuenta que a los que se les daba con el psyllium, estos daños eran mínimos o no hubo daño alguno a los animalitos que se les daba con el psyllium, así se les estuvieran dando las toxinas. Entonces miren la importancia que tiene para disminuir el riesgo de cáncer colorectal si pues consumimos una buena cantidad de fibra. Por otro lado, otros estudios clínicos han documentado la habilidad que tiene el psyllium, la sagaratona, para reducir niveles de colesterol de baja densidad. ¿Se recuerdan que eso fue uno de los beneficios que les hablé al inicio cuando les hablaba de la fibra en general? En un 10 y 20% de todo el proceso de reducción se debe a la capacidad que tiene el psyllium de absorber gran cantidad de ácidos biliares que son reciclados y posteriormente se convierten en colesterol por el propio hígado. Entonces, nosotros segregamos bilis para disolver y metabolizar las grasas. Esa bilis tiene colesterol. El psyllium, uno de los beneficios que tiene es que captura gran parte de ese colesterol y nos ayuda a eliminarlo para así ayudar a disminuir los niveles de colesterol totales en la sangre. Este es uno de los beneficios que nos aporta para prevención de enfermedades cardiovasculares y para aquellas personas que tienen esta tendencia a sufrir de hipercolesterolemias y de dislipidemias genéticas o por malos hábitos de alimentación. ¿Cómo lo debemos usar? ¿Cómo debemos usar el psyllium? Ya lo dijimos. Siempre debe estar acompañado de líquido. Siempre. Una cucharada a 8 onzas de líquido, que son aproximadamente 240-250 mililitros, mezclamos y lo bebemos inmediatamente. Me ha ocurrido y me ha pasado que hay personas que son muy sensibles a los sabores y no se lo pueden consumir en agua, que porque no les sabes bien, que no se lo pueden pasar, que etcétera. En ese caso podemos hacer uso de los jugos, pero traten pues de no hacer jugos tan concentrados en azúcar. Por ejemplo, si se lo van a consumir en un jugo de naranja, traten de que sea media naranja o máximo una naranja disuelta en agua para darle y cambiarle un poco el sabor y ahí lo pueden poner. No necesariamente, que eso me pasó con una paciente que estaba consumiendo el psyllium, debe ser disuelta en agua. Ella encontró una forma, porque no le gustaba en agua, importante, y es que se lo ponía al yogur. Le ponía la cucharada al yogur, se la consumía con el yogur y luego consumía toda el agua que necesitaba en el resto del día para hidratar la fibra. Entonces depende también mucho de cada persona. Hay personas pues que son muy sensibles y como van a empezar a consumir algo diferente, entonces pues tienen ciertos gustos, preferencias y es normal. Y ahí podemos adaptarnos un poco también a que la persona se sienta un poco más a gusto, que le guste más consumir el producto y empiece a consumir bastante fibra. Pero lo ideal, lógicamente, pues es acompañado con agua y seguir el consumo de agua todo el día para estimular la hidratación, para que se pueda hinchar la fibra soluble del psyllium y nos ayude a completar la cantidad de fibra que necesitamos en el día. Importante esto y es que una cucharada de psyllium nos aporta 7.5 gramos de proteína, 8 gramos aproximadamente. ¿Qué hace el psyllium? Nos ayuda a completar la cantidad de fibra que necesitamos en el día. Recuerdan que al inicio yo les hablaba que necesitamos aproximadamente entre 25 y 30 gramos de fibra al día. ¿Con qué completamos?
con el resto de alimentos que consumimos. Recuerden que nosotros somos transformadores de hábitos, transformadores de vida y necesitamos que las personas también cambien sus hábitos de alimentación, que incluyan más frutas, más verduras, más alimentos integrales, junto con el psyllium para poder completar la cantidad de fibra que se necesita. Las encuestas nos dicen que la mayoría de la población solamente alcanza a la mitad del consumo de fibra en el día y por eso en la actualidad vivimos con tantos tipos de cáncer, tantos tipos de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de sobrepeso y de obesidad. Entonces, quedo atenta, aquí creo que tienen algunas dudas. Nivia Chamorro pregunta que si la fibra soluble entra a la sangre, no. El proceso es meramente digestivo. Solamente la fibra hace parte de la digestión y pasa intacta a través del estómago, a través del intestino delgado y donde tiene la mayor parte de actividad es en el colon, en el intestino grueso, lógicamente en el paso que hace por el intestino delgado va barriendo muchas toxinas, azúcar, grasa, desechos, pero la fibra no pasa a la sangre. Preguntan que si la cucharada es rasa o más o menos rebozada. La cucharada es más o menos rebozada. Una cucharada se puede decir que normal, sin pasarle por encima algo para aplanarlo, no, una cucharada más o menos normal. Preguntan si la mejor hora de tomar el psyllium es en ayunas, idealmente en ayunas o en horas de la mañana. Si por algún momento no se lo pudieron consumir, por algún problema, por tiempo, lo que sea, se les olvidó consumirlo, lo pueden consumir después, pero idealmente en ayunas o en la mañana. Preguntan, ¿al Nutri-Smart le puedo agregar psyllium? Sí, claro que sí. Eso sería una gran combinación porque tenemos un alimento alto en proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes, omega y adicional con una buena cantidad de fibra para cumplir el requerimiento del día. Julio Dávila me dice, he aprendido mucho acerca del tema y gracias Julio a ustedes y a ti por estar pendiente y participando. Yolanda pregunta, ¿cuál es el mejor momento para tomar la fibra y por qué? Ah, bueno, Yolanda, pues acabamos de responder eso. Lo ideal sería en ayunas, ¿para qué? Para que desde la mañana, con el comienzo de el día, nuestro sistema digestivo esté en constante movimiento, porque una de las beneficios que tiene la fibra es estimular los movimientos peristálticos y adicional para que en el transcurso del día también mantengamos la hidratación correcta y esta fibra también nos ayude. Tercero, para la saciedad y la llenura que hablábamos. El consumirlo en la mañana nos va a mantener más satisfechos en el día y nos va a ayudar también a disminuir la ansiedad y el picoteo entre las comidas. ¿Cuáles serían los efectos en el organismo por un exceso de consumo de fibra? Pueden ser dos. Uno, si consumo mucha fibra y lo acompaño de mucha agua, pues el efecto podría ser diarrea. Y también podríamos tener mala absorción de ciertos nutrientes. Si me paso de estos 30, si consumo 40 o 50 gramos, como la fibra tiene la capacidad de arrastrar desechos, toxinas y eso, también si hay mucha, te puedan arrastrar nutrientes, vitaminas y minerales. Entonces, podemos estar perdiendo gran cantidad de nutrientes que consumimos y ocasionar diarrea. O por el contrario, si consumo mucha fibra y no consumo agua, esto es peligroso porque podría estar causando una obstrucción intestinal. Marta pregunta, ¿por qué toma psyllium y buena cantidad de agua y le da estreñimiento? Marta, quizás no estás consumiendo la cantidad de agua suficiente.
Hay una recomendación de agua que podemos utilizar y es 30 mililitros por cada kilo de peso. Y esto te da aproximadamente la cantidad de agua que debemos consumir normalmente. Si ya queremos aumentar un poco la hidratación del psyllium, deberíamos consumir un poco más de esta cantidad normal. Entonces, Marta, de pronto puede ser que te está haciendo falta mucha más hidratación. Preguntan, entonces, ¿cuántas veces debemos tomar el psyllium en el día? La recomendación es una vez en la mañana y el resto de la fibra traerla o consumirla con los alimentos. Si hay una persona que por salud, por hábitos, no consume absolutamente nada de fibra, podría consumir la 2, ahí ya estamos obteniendo 15 y el resto consumirlo con la alimentación. Se podría, pero recordemos que la fibra cuando la empezamos a consumir, como empieza a mover tanto nuestro sistema intestinal, como empieza a fermentarse por las bacterias normales que tenemos en el cuerpo, esto puede llevar a que tengamos un poco de distensión, un poco de molestia, un poco de gases. Entonces es importante que este aumento de fibra sea progresivo. Empezar con una cucharadita en esas personas sobre todo que tienen como muchos malos hábitos de alimentación, empezar por una cucharadita, luego la cucharada completa, hasta que la toleren mejor. Es normal que la persona que empieza a consumir fibra de pronto sienta un poco de molestia mientras se acostumbra a estos movimientos y a todo esto que antes no tenía en el tracto gastrointestinal. Pregunta Luisa Fernanda, si se consume fibra en la noche, ¿podría aumentar de peso? No, en lo absoluto. Recordemos que al inicio de la presentación yo les comentaba, la fibra no te aporta calorías. La fibra no tiene calorías, entonces no tiene por qué aumentarte de peso. Recordemos que el aumento de peso se da para cuando yo consumo más calorías de las que estoy gastando. Si yo consumo más calorías de las que gasto, pues esas calorías se me van a acumular como grasa y ahí es donde voy a subir de peso y a subir de grasa. Entonces no tiene nada que ver el consumo de fibra con el aumento de peso. Pregunta María Belén, para un colon irritable, ¿cuántas veces lo debe tomar? Lo ideal para un colon irritable es la dosificación que les hablaba. Les hablaba de la cucharada en la mañana y así tal cual es. ¿De qué depende si lo acompaño o no con buena cantidad de agua? Por la fase que esté pasando. Si estoy pasando por la fase de estreñimiento, debo hidratarme muy bien. Si estoy pasando por la fase de diarrea, trato de no consumir tanto líquido para que el psyllium llegue a mi colon y pueda absorber agua, pero la ideal es la dosificación que les decía, una cucharada en la mañana. Hagan la prueba, déjenlo como experimento casero, pongan la cucharada en un vaso de agua y se van a dar cuenta esa formación de gel que hace en nuestro tracto gastrointestinal y del por qué necesitamos hidratarlo bien para que pueda tener todos los beneficios para la salud. Bueno, bueno, María Luisa pregunta si se puede acompañar de clorofila. Claro que sí, sería magnífico. Por ejemplo, no disolverlo solo en agua, sino también en agua con clorofila. Maravilloso porque vamos a tener dos agentes naturales apoyando el proceso de limpieza en tu cuerpo. Se puede hacer. Todo depende del gusto de la persona. Lo importante es siempre la cantidad de líquido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar tan atentos, tan participativos el día de hoy. Espero pues que les haya servido mucho la información que compartimos hoy y no se desconecten porque ahorita tenemos algunos anuncios para ustedes. Creo que también hay sorteo para premiarlos. Entonces estén ahí conectaditos, por favor. Por ahí en unos 5 minutos están con ustedes dándoles las novedades. Que tengan un día maravilloso, que tengan un fin de semana maravilloso,
Un abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves.